sempre magnifiche macabre. Tiene la liderazgo. Buen día. Encantada.
Bravo, Pierre.
Excelencia, el presidente de la República Portuguesa. El presidente del Gobierno y doña Elvira Fernández. Doña Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados. Don Pío García Escudero, presidente del Senado. Don Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional. Doña Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Don Alfonso Vázquez, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Doña Isabel García Termina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Professor Dr. Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Embaixadora Ana Paula Zacarias, Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Embaixador Francisco Ferreira Menezes, Embaixador de Portugal em Madrid. E Dra. Teresa Leal Correia, Embaixadora de Portugal em Madrid. Dr. Carlos Barros, Deputada à Assembleia da República. Dr. Luís Testa, Deputado à Assembleia da República. Dr. António Carlos Monteiro, Deputado à Assembleia da República. Dra. Rita Rado, Deputada à Assembleia da República. Tenente-General João Vaz Antunes, chefe da Casa Militar do Presidente da República. Professor Dr. João Gabriel Silva, magnífico reitor da Universidade de Coimbra. Dr. António Saraiva, presidente da CIP. Luís Filipe de Castro Henriques, presidente da ANSEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Dr. Isabel Mota, presidente da Fundação Governo. Dra. Rita Laranjinha, chefe de gabinete do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Embaixadora Ana Martins, assessora para as relações internacionais do Sr. Presidente da República. Dr. Carlos Costa Neves, Ministro Conselheiro da Embaixada de Portugal. Superintendente Pedro Carolina Teixeira, chefe do Serviço de Segurança da Presidência da República. El embajador de España en la República Portuguesa y doña Carmen Seoane. Doña María Sáenz de Heredia, introductora de embajadores. Don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Don Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español y jefe de la oposición. Don Albert Rivera, presidente
diputada. Don José Luis Ayllón, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Don Jorge Toledo, secretario de Estado de Asuntos Europeos. El Marqués de Valtierra, alto comisionado del Gobierno para la Marca España. Don Félix Sanz Roldán, secretario de Estado, director del Centro Nacional de Inteligencia. Doña María Luisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio. Doña Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Don Teodoro. Doña Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Don Juan López, director general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea. Don Benigno Pendas, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Don Darío Villanueva, director de la Real Academia Española. Doña Rosa María Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones. Doña Cristina Garmendia, presidenta del Patronato de la Fundación Botec. Don Juan Romo, rector magnífico de la Universidad Carlos III. Don Jordi Guado, presidente de CaixaBank. Don Borja de Prada, presidente de Endesa. Don Ricardo Martí Flusá, presidente del Patronato del Museo Reina Sofía. Don Pablo Isla, presidente de Inditex. Don Dimas Jimeno, presidente del Corte Inglés. Don José Rodríguez Spiteri, embajador de España. Don Enrique Santos, presidente de la Cámara de Comercio Luso-Española. Don Juan Luis Cebrián, presidente del Consejo de Administración del país y académico. Don Francisco Reinés, presidente ejecutivo de Gas Natural Fenosa. Don José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. Doña María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y embajadora en Marca España. Don Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española. Don Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano. Don Pedro Guerrero, presidente de Bankinter. Doña Ángeles Alarcó, presidenta consejera delegada de Paradores de Turismo de España. Don José Antonio Sánchez, presidente de la Corporación Radio-Televisión Española. Doña Garbiñe Muguruza, tenista. El Marqués de Isasa. Don Alejandro Echevarría, presidente de Mediaset España Comunicación. Don Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center. Don Álvaro Rengifo, presidente ejecutivo de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, CESE. Don Eduardo Junco, embajador de España. Don John Santacana y don Miguel Galindo, deportistas, medalla en los Juegos Paralímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. Doña Rosa Culley, consejera delegada de Media Capital. Don Juan Manuel de Barandilla, embajador de España. Don José Aser Castillo, presidente de la Asociación Española de Beneficencia en Portugal. Don José Rivas, físico. Don Carlos Suroz, director de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCA. Doña Laura Nichols, jugadora de baloncesto. Don Aitor Mosso, presidente de Iberdrola Generación España. Don Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Don Lorenzo Pastrana, científico del Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología. Don Octavio Ginás, director de la Plataforma de Investigación Oceanográfica de las Islas Canarias. El Duque de Fernández Miranda, decano de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España. Don Alfonso Sanz Portolés, consejero diplomático de la Casa de Su Majestad el Rey. Don Emilio Tomé, jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Casa de Su Majestad el Rey. El Duque de Abrantes, jefe de la Secretaría de Su Majestad la Reina. Don Isaías Peral, jefe de la Unidad de Administración, Infraestructura y Servicios.
doña Beatriz Rodríguez, interventora de la Casa de Su Majestad el Rey, don Jordi Gutiérrez, director de comunicación de la Casa de Su Majestad el Rey, don Ricardo Rodríguez, ayudante de campo de Su Majestad el Rey a las órdenes del presidente de la República Portuguesa, don Miguel Fernández Tapia Ruano, jefe del Servicio Médico de la Casa de Su Majestad el Rey. Señor presidente, quiero comenzar mis palabras expresando a vuestra excelencia nuestra alegría por teneros hoy aquí entre nosotros, con motivo de esta visita de Estado que realizáis a España junto a vuestra importante delegación. Permítame decirle públicamente que desde que tuve ocasión de conocerle en su toma de posesión, guardo en la memoria de manera especial todos los encuentros que hemos podido compartir desde entonces. Afortunadamente, ello no constituye una novedad en la relación entre los jefes de Estado de Portugal y España en las últimas décadas de vida democrática. Por tanto, es un honor y una satisfacción personal que podamos dar continuidad a esta realidad y darle proyección. Nuestra cercanía, basada en un sincero sentimiento de amistad, de fraternidad y de afecto, se ha ido reforzando día a día, pero a ella se suma el vínculo de confianza personal con vuestra excelencia, que agradezco de corazón y que sin duda es expresión también de nuestra intensa relación bilateral, como vecinos y hermanos ibéricos, europeos e iberoamericanos. Y la reina, sabe bien, señor presidente, comparte estos mismos sentimientos hacia vuestra excelencia y hacia Portugal. Sea muy bienvenido a España, señor presidente. Nada desearíamos más, la reina y yo, que se sienta de verdad como en su casa, porque estáis en vuestra casa. Antes de continuar, quiero agradecerle especialmente su deferencia al otorgarme el Gran Collar de la Orden de la Libertad, una distinción que reconoce la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Recibo este alto honor lleno de orgullo y muy consciente de que se trata de un reconocimiento a España y a todos los españoles que desde hace décadas han hecho suyos los valores que ensalza esta insigne condecoración. La Orden de la Libertad enaltece igualmente las acciones en favor de la civilización y de la dignificación del ser humano. Y en este sentido quiero decirle también que es el pueblo español, profundamente solidario y comprometido con las causas más nobles, el justo merecedor de este galardón. Gracias, pues, señor presidente. Tenga la seguridad de que la Orden de la Libertad que hoy he recibido será siempre un aliciente para que sigamos trabajando por los más altos principios que nos unen. Señor presidente, España y Portugal forman parte de una misma geografía y están unidas por siglos de historia. Lo están hoy a través de sus instituciones democráticas y de la sociedad civil, unidas por sus ciudadanos, unos ciudadanos que se aprecian y respetan, que son titulares de unos mismos valores y que se enfrentan a desafíos compartidos. Las relaciones entre nuestros dos países han alcanzado en nuestros días un grado de excelencia en todos los ámbitos del que podemos sentirnos profundamente orgullosos. Atrás quedaron los tiempos en los que nos dimos la espalda y hoy nos damos la mano y caminamos juntos. Desde el punto de vista político, nuestras autoridades mantienen un diálogo y unos contactos estrechos y permanentes. Y entre ellos quiero destacar las cumbres bilaterales que reúnen regularmente a los gobiernos de España y Portugal, la última de las cuales se celebró en Vila Real en el mes de mayo del año pasado,
y centrada en la cooperación transfronteriza. Nuestras relaciones económicas y comerciales son intensas en ambos sentidos. Se desarrollan en numerosos sectores y contribuyen a generar puestos de trabajo a los dos lados de la raya. Y ambas naciones hemos sufrido crisis económicas de las que hemos sabido sacar importantes lecciones. En la recuperación no podemos dejar nunca atrás a los más vulnerables. Debemos aprovechar el crecimiento económico para disminuir las desigualdades sociales, salvaguardando nuestros sistemas de protección social y fomentando la mejora de nuestros sistemas educativos básicos. También debemos tener en cuenta, en este año especial de creciente concienciación internacional, la necesidad de impulsar el papel de la mujer en nuestras sociedades. Avanzamos, pero aún queda mucho por lograr. Sabemos bien que crecimiento económico, integración social y fomento de la educación e investigación son todos elementos muy interrelacionados y por eso apoyamos con decisión los trabajos de la Fundación COTEC, proyecto impulsado por Portugal, Italia y España. Desde el punto de vista cultural, la exposición sobre Fernando Pessoa en el Museo Reina Sofía, que visitaremos también mañana, es un ejemplo del dinamismo que nuestras relaciones culturales disfrutan. España es una gran admiradora de la literatura lusa, pero también de su música, de sus magníficos artistas plásticos y del talento de los grandes arquitectos portugueses. Este aprecio sincero por la creatividad portuguesa ha estado presente a lo largo de los siglos y encuentra su razón de ser en varias causas. Por un lado, en la altura del genio lusitano, que en tantas áreas de las artes y la cultura ha sabido dar siempre muestras de mayor excelencia. Por otro, en la imbricación constante y la influencia recíproca que han caracterizado históricamente las relaciones entre los creadores de nuestros dos países. Y por último, en la innegable cercanía y afinidad que desde España siempre sentimos por todo lo relacionado con Portugal, en base a nuestra común identidad ibérica. Señor presidente, el próximo 19 de agosto de 2019 se conmemorarán 500 años del inicio de una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad, la primera circunnavegación de la Tierra, que con el impulso de la Corona de España fue iniciada por el portugués Fernando de Magallanes y culminada por el español Juan Sebastián Elcano. Aquella gesta supuso el principal hito histórico de la primera globalización. Pero incluso antes, nuestros dos países ya habían sabido volcarse hacia el resto del mundo, lo que es muestra de nuestra común vocación universal y de nuestra voluntad de salir de nuestras fronteras y proyectar nuestras culturas por todo el orbe. Es mucho lo que los españoles y portugueses hemos aportado a la historia de Europa y de la humanidad. Debemos subrayar este rasgo distintivo de nuestras naciones, nuestra tendencia secular a ir más allá de lo local y trascender a lo global, combinando todas nuestras energías. España y Portugal seguimos defendiendo esta visión amplia y abierta, así como nuestra voluntad de estar a la cabeza de un proyecto europeo que descansa en los valores más universales y avanzados en términos de derechos políticos, derechos sociales y económicos, y que se sustenta en el Estado de Derecho y la vigencia del Estado del Bienestar. Somos buenos socios y amigos en la Unión Europea, en la OTAN, en las Naciones Unidas. En la Unión Europea avanzamos juntos para superar los riesgos ciertos de la etapa actual, con el convencimiento de que solo unidos podremos dar un impulso renovado al proyecto europeo. Pero también somos socios atlánticos y compartimos en la OTAN el mismo objetivo de garantizar la necesaria seguridad del continente europeo y de nuestros aliados. En la ONU, bajo la encomiable dirección de vuestro compatriota, el secretario general António Guterres, apoyamos firmemente el principio básico de la organización, esto es, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, al tiempo que trabajamos juntos
por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible concertadamente con otras naciones. Quero tamén sublinhar a intensa e decidida participación de Portugal nas cimeiras iberoamericanas, que son a máis elevada expresión política e multilateral da Comunidade Iberoamericana das Nações, un espazo de cooperación e de concentración fundamental no mundo dos nosos días. As nosas dúas capitais están já a traballar intensamente para que o próximo encontro na cidade de Antigua, Guatemala, no mes de novembro, subordinado ao tema Unha Iberoamérica próspera, inclusiva e sustentável, volte a ser un éxito. Espero encontrarme lá de novo con Vosa Excelencia. Señor Presidente, el miércoles, cuando visitéis la Universidad de Salamanca, tendré el honor de acompañaros en el acto solemne que se celebrará en el Paraninfo, de esa histórica e insigne institución que este año conmemora el 800 aniversario de su fundación. Me satisface especialmente que hayáis tenido un interés particular en impulsar esa visita, pues simboliza la cooperación educativa necesaria entre nuestros dos países. La Universidad de Salamanca mantiene lazos centenarios con otra de las mejores y más venerables universidades europeas, la de Coimbra, y representa históricamente la estrecha y fructífera vinculación entre nuestras culturas, como tendremos oportunidad de poner de relieve este próximo miércoles cuando viajemos juntos a la ciudad del Tormes. Precisamente la ciudad de Salamanca, hermanada con la de Coimbra, es además una ciudad clave en una comunidad autónoma fundamental para la cooperación transfronteriza entre nuestros dos países, Castilla y León. En ella, junto con Galicia, Extremadura y Andalucía, ha crecido en las últimas décadas esa cooperación con frutos muy importantes. Y un ejemplo, muy buen ejemplo, lo es en términos de colaboración contra los incendios o en los servicios comunes de todo tipo. Pero sabemos que se puede hacer más y deseamos que vuestra estancia en la ciudad del Tormes sea el comienzo de una fase aún más intensa en la cooperación transfronteriza entre regiones de Portugal y comunidades autónomas de España. Estoy seguro también de que vuestra visita de hoy al Ayuntamiento de Madrid habrá sido buena prueba de la tradicional hospitalidad de la capital de España y que en la Universidad de Carlos III hayáis podido encontraros con la vitalidad y el entusiasmo de nuestros estudiantes, entre ellos muchos portugueses que aquí cursan materias en el marco del programa Erasmus. Mañana podréis de nuevo constatar la profundidad de nuestros lazos económicos en vuestra visita a la sede de la COE y la intensidad de las relaciones políticas en las visitas a la Presidencia del Gobierno y al Congreso de los Diputados. Señor Presidente, ya termino. Portugal y España son naciones ibéricas, europeas e iberoamericanas que comparten profundas afinidades asentadas en siglos de historia, en valores comunes y en una misma visión de futuro que se define en gran medida por nuestro firme europeísmo y nuestra clara vocación universal. Estoy convencido de que esta visita servirá para estrechar y reforzar aún más los vínculos entre nuestras naciones. Unos vínculos que no debemos dejar de impulsar, de mejorar y perfeccionar, asegurando así su continuidad, su vigencia y su utilidad en beneficio de nuestros ciudadanos. Por ello, permitidme que ahora, para finalizar, proponga que brindemos todos juntos por vuestra excelencia, por el pueblo querido y hermano de Portugal y por las extraordinarias relaciones entre nuestros dos países, unidos por una historia secular y por un futuro compartido.
o rei Filipe VI de Espanha e a rainha Letícia. Excelências, são para vossas majestades as minhas primeiras palavras. Para vossa majestade, rei Filipe VI, para testemunhar renovadamente a admiração e a amizade para com um chefe de um Estado a que nos ligam hoje laços não apenas de vizinhança, como de aliança e de fraternidade. Admiração e amizade também, e de modo particular, por vossa majestade, pelo sereno apego aos valores éticos e jurídicos, a natural humanidade, a sábia prudência, a aguda compreensão das pessoas e dos factos, a luta pela liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos, bem correspondendo simbolicamente ao grande colar da Ordem da Liberdade. Tem, ademais, beneficiado Vossa Majestade no desempenho de tão complexa quanto relevante missão da dedicação de Sua Majestade a Rainha Letícia, traduzida também em proximidade e sensibilidade para com tantas causas sociais e culturais abraçadas pela coroa. Majestades, excelências, nas relações entre Espanha e Portugal e Espanha, há dois tempos distintos, separados pelo advento das democracias e pela adesão às comunidades europeias. Um tempo feito de longos e ricos séculos, assinalado pela permanente dúvida, para não dizer angústia, sobre se era verdadeiramente possível conciliar de forma pacífica e estável as nossas diferenças com a nossa fecunda irmandade. Muito nos aproximava, mas muito nos dividia. Pensadores e políticos disso se fizeram eco, com posições opostas, umas vezes acentuando as divergências ou mesmo os conflitos abertos, noutras falando de uma visão radicalmente contrária, quase apagando as idiosincrasias próprias. Entre as duas perspectivas extremadas, fomos vivendo, ora olhando às afinidades, ora lutando por causa das diferenças. Por vezes, ocultando por detrás de aparentes convergências, efetivas desconfianças recíprocas, quando não mera indiferença. Assim aconteceu com as décadas do século XX que antecederam as nossas democracias, durante as quais foi patente a oposição entre a visão continental de uns e a visão colonial de outros. Até que as nossas democracias e a nossa opção europeia viraram uma decisiva página na história. Nada como uma democracia para integrar antinomias. Nada como a Europa para enquadrar incompreensões. Ambas nos obrigaram a reler o tempo anterior e a superar dúvidas e angústias, e a entender que a história não se reescreve, nem se recria. É como é, um todo, constituído por gestos grandiosos e por pecados ignominiosos. Saber conviver com essa história, saber encontrar o equilíbrio entre as identidades próprias e a fraternidade na vivência comum, saber enriquecer esse equilíbrio com o contributo concreto das pessoas, a começar nos protagonistas cimeiros,
Esse o segredo do tempo que vivemos, que a nível do Estado ganhou um impulso determinante com a genuína consideração e amizade que se gerou entre Sua Majestade o Rei Juan Carlos e os presidentes António Ramalhianes, Mário Soares, Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, e mais tarde Vossa Majestade e o meu antecessor. Essa amizade tinha e tem uma dimensão política. Todos se encontravam e encontramos, irmanados na criação e reforço da democracia e do Estado Social de Direito, na aposta na Europa, nos mundos ibero-americano e lusófono, na Aliança Atlântica, nas Nações Unidas. Tal papel refundador deu substância a uma mudança irreversível nas relações entre os dois Estados. Os nossos povos haviam-se relacionado num tecido que abarcava estudantes, professores, artistas, cientistas, empresários, trabalhadores, universidades, fundações, freguesias, municípios, cidadãos anónimos. Era como se os povos só se descobrissem em profundidade séculos depois de haverem atravessado oceanos para descobrirem novos mundos. Hoje, foi com natural solidariedade que contamos com o vosso pronto apoio na tragédia dos incêndios, tal como contaram incondicionalmente conosco quando do hediondo atentado terrorista de agosto. Majestades, Excelências, este tiempo nuevo, radicalmente nuevo, que vivimos, en que lo que nos une relativiza quejas antiguas o nuevas reservas mentales, nos desafía a mucho más en nuestra determinación vuelta hacia el futuro. Más economía, más relaciones sociales, más cultura y sobre todo más educación, más innovación científica y tecnológica, más cualificaciones, más inclusión, más calidad de vida y respeto ambiental, más justicia comunitaria. Y a la vez, más y mejor Europa, en la conclusión de la Unión Económica y Monetaria, en el marco financiero plurianual, en el crecimiento y en el empleo, en las migraciones y en los refugiados, en la seguridad y en la defensa, en la proximidad de los europeos. El reino de España como potencia en Europa y fuera de Europa. Portugal como plataforma esencial en la escena universal. Los dos como matrices de lenguas y culturas que juntas y por sí solas son de las más influentes en la comunidad internacional. Estos y otros desafíos exigen que nuestros estados y nuestros pueblos prosigan y aceleran y anticipen un camino de futuro, tal como lo han hecho en estas décadas de reencuentro millones de españoles y portugueses, continentales e insulares, de todas las latitudes y longitudes, que otra nuestra común riqueza es de la ser cada cual dentro de nosotros y profundamente unos en la diversidad. Majestades, Excelências, é a pensar nestes milhões, cujo futuro é a crucial razão de ser da coroa de Vossa Majestade e da presidência que me foi conferida, que convido todos Vossas Excelências a acompanharem-me num brinde, respeitosamente amigo e caloroso, à saúde e felicidade pessoal e institucional do Rei Filipe VI e da Rainha Letícia, à prosperidade material e espiritual de Espanha,
e à indelével e fraterna amizade entre os nossos Estados e os nossos povos. Muito obrigada.
Señorías, se abre la sesión extraordinaria. Excelentísimo señor presidente de la República Portuguesa, excelentísimo señor presidente del Senado, excelentísimos señores ministros, señores miembros de las mesas, señorías, señoras y señores. Las Cortes Generales tienen hoy el honor de recibir en la sede de la Soberanía Nacional al excelentísimo señor don Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, presidente de la hermana República Portuguesa. El Congreso de los Diputados y el Senado de España quieren ofrecerle, señor presidente, la más cordial bienvenida en esta visita de Estado que realiza a nuestro país y en la que vemos un testimonio del entrañable afecto y de la proximidad entre nuestras dos naciones. Una proximidad que va mucho más allá de la mera vecindad geográfica y que comprende y valora los profundos lazos históricos y culturales que imprimen un espíritu común al ser y al devenir de portugueses y españoles. Y es esa comunidad de espíritu la que el presidente Rebelo de Sousa ha puesto siempre de relieve al valorar las relaciones de ambos pueblos, pues, como ha explicado con acertadísimas palabras, compartimos el peso y la responsabilidad de pertenecer a un núcleo de las naciones más antiguas de Europa, lo que se traduce en valores comunes y legados únicos en la historia de la humanidad. Señor presidente, España y Portugal comparten hoy, además, una misma visión y un mismo compromiso que los orienta a la construcción de sociedades vigorosas, titulares de derechos cada vez más amplios y a representar en el mundo los más altos valores de la paz, de la libertad y del progreso. Ha sido el encuentro en esa voluntad compartida lo que nos ha revelado a ambos pueblos el cabal significado de aquella frase escrita en 1879 por el gran historiador Oliveira Martins en su Historia da Civilização Ibérica. Decía: a historia común confunde, non separa. Y así es. Ciertamente, nuestros esfuerzos en favor del avance social y político han buscado siempre esbozar los contornos de una historia común, como ya sucedió en el siglo XIX con la estrecha correspondencia entre los principios liberales de la Constitución de Cádiz y la Constitución portuguesa de 1822. Sobre esa misma senda, los destinos de nuestras naciones volvieron a coincidir en los admirables procesos de transición a la democracia que una y otra llevaron a cabo de forma prácticamente paralela. Precisamente en este año, señor presidente, en el que los españoles celebramos el 40 aniversario de nuestra Constitución, queremos sumar también nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a las grandes e inspiradoras conquistas democráticas del pueblo portugués. Y es para estas Cortes un honor y una gran satisfacción podérselo tributar a usted, señor presidente, porque es el máximo representante de las instituciones democráticas, pero es también uno de los constituyentes que elaboraron la Ley Suprema de la República Portuguesa de 1976. Aquel despertar simultáneo de nuestros pueblos a los derechos ciudadanos y al ejercicio de la soberanía nacional dio a nuestros vínculos fraternos un contenido renovador, visible ya en la visita del presidente Suárez a Lisboa en el 76 y en la del presidente Ramallo Eanes a Madrid en mayo del año siguiente. Y en el 77 fue cuando los dos jóvenes democracias decidieron darse un nuevo marco de relación, ajustando aquella naciente y a la vez prometedora realidad con el Tratado de Amistad y Cooperación, mediante el que ambos países podían apoyarse mutuamente en los importantes objetivos que compartíamos entonces y que ahora compartimos: la consolidación, como no, de un sistema democrático y la integración plena en Europa. Ese nuevo marco sirvió de base para multiplicar las relaciones entre nuestros países y que ha sido mantenido y se mantiene desde entonces. A partir de él, hemos desarrollado importantes mecanismos, como las cumbres bilaterales, en cuyo contexto se celebran además diversos foros dedicados a la cooperación en múltiples ámbitos. Deben también inscribirse en la dinámica del mismo acercamiento viajes como el que efectuó a Portugal nuestro rey Felipe VI a los pocos días de su proclamación o su posterior visita de Estado en 2016. Todo ello ha ido acrecentando el mutuo interés al que se venía refiriendo el rey Juan Carlos cuando visitó por primera vez la Asamblea de la República de Portugal en mayo del 89, cuando dijo entonces el que fue protagonista de nuestra transición: unido a Portugal por afectos profundos y vitales,
dijo: afán de conocer más del otro, de comprender mejor al otro, en definitiva, de apreciar todo lo que el país vecino puede ofrecernos para el engrandecimiento de dos naciones. Señor presidente, señorías, la firme determinación de portugueses y españoles de abrir una nueva era de libertades y de progreso entroncó de inmediato con la vocación europea de ambos pueblos. El 12 de junio del 85, ambos entramos a formar parte de la Europa unida y solidaria, ese gran proyecto de paz, de convivencia y de bienestar y prosperidad en el que encuentran su plena realización los modelos democráticos que hemos construido. Al firmarse el Tratado de Adhesión de Portugal a las comunidades europeas, el recordado don Mário Soares, entonces primer ministro del país, describió ese gran logro con las palabras que siguen: a democracia pluralista fui en Portugal como en España condição imprescindible para a integración europea, mas esta, agora conseguida, fixa por forma definitiva o cuadro institucional democrático dos dois países peninsulares. En efecto, el compromiso democrático de nuestros dos países implica también el empeño que ambos debemos mantener por contribuir a la construcción europea. El ejemplo de europeístas como el presidente Rebelo de Sousa, que ha sido además parlamentario europeo, debe impulsarnos a trabajar por una Europa más fuerte y más integrada. Un modelo de unión cuyos valores y objetivos participen con entusiasmo los ciudadanos, lo más importante, y que garantice la eficacia y el perfeccionamiento de ese proyecto que ha contribuido de una manera tan palpable a nuestro desarrollo como naciones modernas y avanzadas. Asimismo, nuestro sentido de la solidaridad y la responsabilidad que tenemos de legar a las generaciones futuras un mundo mejor define las actuaciones de España y Portugal en el seno de Naciones Unidas, cuyo secretario general, el ingeniero portugués António Guterres, fue elegido en octubre del 16 con el apoyo y el sincero regocijo de nuestro país. La pertenencia de nuestras naciones a la OTAN y de la que Portugal fue socio fundador no solo es consecuente con nuestra confianza en la construcción de un mundo más libre y seguro, sino también con nuestra histórica proyección atlántica. Señor presidente, señorías, la importantísima contribución de nuestra península a la historia del mundo remite a los estrechos y enriquecedores vínculos que tenemos con los países de Iberoamérica, así como con naciones africanas y con el Extremo Oriente. Hemos tenido el inmenso honor de recibir de manos del señor presidente Rebelo de Sousa, el señor presidente del Senado y yo misma, esa gran cruz cuyo emblema evoca las gloriosas hazañas de los descubridores. Muchas gracias, señor presidente. El mes pasado, precisamente, hemos conmemorado el 5º centenario de las capitulaciones acordadas en Valladolid entre Carlos I de España y el gran navegante portugués Fernando de Magallanes. Un pacto que hizo posible la primera circunnavegación de la Tierra, completada en 1522 tras la muerte de Magallanes por el marino español Juan Sebastián Elcano. Y hoy participamos de la dimensión global de las lenguas española y portuguesa, que definen un conjunto de más de 750 millones de hablantes, en el que nos relacionamos pueblos de todos los continentes, que desde diferentes estatus estamos vinculados a la comunidad iberoamericana de naciones. La presencia mundial de nuestras lenguas y de nuestras culturas, reforzada por la actividad de los institutos Cervantes y Camões, nos confiere una voz propia para cumplir con lo que el filósofo y pedagogo Delfín Santos escribió a propósito de nuestros dos países. A cualquier cousa de original nas nosas formas de vida e pensamento que non compete defender e envolver. Y así es, señor presidente, señorías. Defender y desarrollar esa voz propia en el contexto del mundo libre y avanzado reclama unas relaciones que debemos cultivar con esmero, como han venido haciéndolo en los últimos años el Congreso de los Diputados y la Asamblea de la República Portuguesa. En la tradición de foros hispano-portugueses que se vienen celebrando desde el 2009, el encuentro del año pasado en Vilarreal nos permitió tratar importantes asuntos que integran nuestra agenda común y disfrutar, como no, señor presidente, de la incomparable hospitalidad portuguesa. Lo que reflejan en esas conversaciones es la fluida relación que hace que nuestros países puedan llevar a cabo de manera conjunta un trabajo fructífero. Hemos desarrollado una intensa comunicación ante los desafíos actuales en materia de seguridad y defensa.
Existe en nuestras naciones intercambio económico de primer orden que debemos seguir favoreciendo y promocionando y que se diversifica en sectores como la pesca, el transporte, la energía o el turismo, merecedores de una privilegiada atención. Junto a ello, la cooperación transfronteriza abarca ámbitos tan diversos y estimulantes como la protección civil, la salud, la ciencia, las infraestructuras o el medio ambiente. Para avanzar juntos en todos esos campos, contamos con instrumentos valiosos, como el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza destinado a la protección del medio ambiente y a la adaptación al cambio climático, o con marcos de actuación como el que ha guiado el proceso de cooperación entre España y Portugal, dirigido a crear un mercado ibérico de la electricidad. Asimismo, la cooperación entre ciudades y regiones, consecuente con el espíritu de los tratados europeos, ha dado lugar a iniciativas tan estimables como el EISO Atlántico, que desde el 92 promueve el desarrollo de la eurorregión Galicia Norte de Portugal a través de la cooperación transfronteriza. Señor presidente, señorías, en su discurso de 2016 en la Asamblea de la República Portuguesa, Su Majestad Felipe VI decía: nuestras economías han retomado la senda del crecimiento, y decía: consolidar la recuperación, la creación de empleo y la sostenibilidad del modelo social que compartimos es, desde luego, nuestro afán. Todo ello, sin duda alguna, está en el horizonte del progreso y el desarrollo social y humano, que desde hace 40 años ha señalado el camino por el que debemos seguir transitando estrechamente unidas las dos naciones, nuestras dos naciones. Señor presidente, al agradecer su visita y brindarle la más cálida bienvenida a nuestro país, los representantes de la nación española, reunidos en estas Cortes, quisiéramos poder corresponder a la impresión que la amable tierra portuguesa deja siempre en el ánimo de los españoles. Y para expresarla, señor presidente, no encuentro palabras más acertadas que las de una de nuestras inmortales escritoras, doña Emilia Pardo Bazán, a la que usted me consta que lee, y lee bien y mucho, que dijo: esa impresión penosa de aislamiento que se sufre al cruzar una frontera y meterse en país ajeno y extraño, no la he percibido nunca al pasar de la orilla gallega a la orilla lusitana del dulce Miño. Benvido, señor presidente. Temos un grande desexo de obviar súas palabras. Moito obrigado, moitísimas gracias. Senhora Presidente do Congresso dos Deputados, Senhor Presidente do Senado, Senhoras e Senhores congressistas, Senhoras e Senhores senadores, Senhorias, que honra e emoção, Senhora Presidente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores deputados e senadores, aqui vir e aqui estar na Casa da Democracia de Espanha, representando uma pátria irmã e sucedendo aos meus predecessores, os presidentes António Ramalhianos, Mário Soares, Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva. Honra e emoção por estar perante vós, legítimos representantes do povo, dos seus sonhos, dos seus anseios, das suas lutas, das suas provações. Honra e emoção por sentir bem fundo a memória do jovem constituinte de 75 e 76, que eu fui no meio de uma revolução, nessa era de construção de um novo tempo em liberdade. É esse o sortilégio da democracia.
e que a contrapõe a toda e qualquer ditadura. O acolhimento da liberdade, do pluralismo, dos direitos humanos, todos eles, os pessoais, os políticos, os económicos, os sociais, os culturais. Ao fim e ao cabo, consagrando a dignidade da pessoa humana, não como abstração, mas de cada uma e de todas as pessoas de carne e osso. Lutar pela democracia é um imperativo de todos os dias, tal como é um erro acreditar que basta a sua proclamação nas Constituições e nas leis, ou entender que, uma vez consagrada, é um dado adquirido para sempre. Vós e nós sabemos o que foi viver em ditadura e sonhar com a democracia e construí-la palmo a palmo, durante longas caminhadas feitas de esperança e de combate. Nós e vós sabemos como são constantes e preocupantes os sinais que nos chegam de outras paragens, onde sistemas políticos entram em crise ou se fragilizam porque se desistiu de se fazer da democracia uma realidade de todos os dias, um desafio nunca esgotado. E foi com a democracia e pela democracia que vós e nós assumimos o projeto europeu como um projeto humanista, personalista, de paz, de desenvolvimento, de ambiciosa justiça social, baseado na liberdade, mas buscando a igualdade, solidário e participado, aberto ao mundo, significando tolerância contra egoísmo xenófobo, participação das pessoas contra o confidencialismo que provoca o populismo, fraternidade que se opõe ao ódio e à exclusão. E foi ainda com e pela democracia que quisemos e queremos afirmar de modo renovado o vosso e o nosso universalismo nas comunidades ibero-americana e lusófona, no mundo árabe, no mundo islâmico em geral, em África, nas Américas, na Ásia e no Pacífico, a culminar no reforço das Nações Unidas, onde ambos desempenhamos papéis relevantes. A democracia nos une e nunca poderemos aceitar que ella nos divida. En lo esencial, nosotros solo podemos sentir, como sentimos hoy, el indecible júbilo de la amistad con la democracia y la integración europea, porque nos vemos finalmente unos y otros tal como somos. Es cierto que estuvimos desde siempre en la misma península, en la misma Europa, atravesamos océanos y desembarcamos en continentes antes que muchos otros. Dividimos incluso el universo con la bendición papal. Creímos poder detener el tiempo con un tratado. Vencimos y perdimos batallas. Propagamos valores y modos de vida y destruimos otros. Hicimos puentes aunque los cuestionásemos a menudo. Ambos elegimos el mundo como nuestra casa.
a pesar de que nada ni nadie podría privarnos del deleite insuperable del regreso a nuestra morada originaria. Todo esto tuvimos en común y, sin embargo, tardamos en comprendernos plenamente en todos estos siglos. Solo con la democracia, que trajo también la integración europea, encontramos el equilibrio entre nuestras identidades y nuestra fraternidad. Porque solo en democracia juntamos a lo que fuimos el querer serlo en libertad, en pensar en más igualdad, y sobrepasamos la duda casi sistemática sobre si optábamos definitivamente por la fraternidad o dejábamos que persistieran semillas de desconfianza recíproca, cuando no de desconocimiento. Solo en democracia elegimos ser fieles a lo mejor de la historia de cada cual, sin ceder ni un milímetro de esa democracia a la que llegamos hace 4 décadas en movimientos de recíproca influencia. Pues bien, no ceder ni un milímetro de esa democracia es recrearla sin cesar. Tenemos que recrear a cada momento nuestra demografía, nuestra educación, nuestros sistemas sociales, nuestra economía, nuestra relación y la relación con todos los demás, nuestras instituciones, nuestra proximidad con las personas. Tenemos que realizarlo con la cultura y a partir de la cultura, porque la cultura es la que permanece cuando las coyunturas económicas y políticas se alteran, cuando las personas se suceden en el permanente fluir del tiempo. Ella es la que define el rasgo más fuerte y duradero en la vida de las sociedades, constituyendo la verdadera diferencia entre la democracia y la dictadura. Señora Presidente, señor Presidente, señorías, no fue necesario decirlo, pero estaba ciertamente en vuestro espíritu desde el primer momento de mis palabras. La historia común, aun cuando en periódica tensión, el presente democrático en imparable construcción, la imaginación creadora vuelta hacia el futuro que evoqué, son los vuestros y los nuestros. Los vuestros, hechos de Don Quijotes, pero también de los Sancho Panza. Los nuestros, de los míticos quinto imperios, pero también de los críticos hombres del Restelo que nos describió Camões. De los más soñadores de entre los soñadores, como de los más pegados a la tierra, de los pegados a la tierra. Unidos como estamos, más allá de todas las desuniones. Unidos como estamos, más allá de todos los escepticismos antidemocráticos. Unidos como estamos, España y Portugal. Portugal y España, ambos muito diversos entre nós e dentro de nós. Conscientes que só juntos e tal como somos poderemos ir mais longe. Só juntos, em democracia, com a humilde coragem de querer mais futuro do que passado. Esta é a mensagem fraterna do Presidente de Portugal, homenageando nestas cortes o forte caráter, a vigorosa personalidade,
a consistente determinação, o espírito indomável do povo espanhol. Viva Espanha, viva Portugal! Señorías, se levanta. Señorías.